los salarios argentinos le ganaron a la inflación por quinto mes consecutivo. Y sí, todos los pronósticos indican que la pobreza va a bajar. Bueno, en este video vamos a hablar un poco de los salarios. Resulta que los sueldos en Argentina vienen en una decadencia que lleva ya más de una década. Como vemos en este gráfico, más o menos a partir de 2013 que los salarios están cayendo. Y también podemos ver cómo a partir de la asunción de Milei cayeron incluso más, con una pendiente muy agresiva. Aunque es verdad que en este gráfico le falta la recuperación de estos últimos meses, pero bueno. Y también se puede observar un crecimiento bastante grande durante el principio del kirchnerismo, luego del ajuste de Duhalde y esa caída brutal en el 2002. La verdad es que la variable que explica el crecimiento de los salarios es el crecimiento económico. No es que evolucionan exactamente igual, pero cuando crece la economía, por lo general, tarde o temprano terminan creciendo los salarios, y viceversa. Y de hecho, si comparamos el gráfico del crecimiento económico de Argentina y de la evolución de los salarios, está bastante relacionado. Podemos ver cómo Argentina creció hasta 2011 y a partir de ahí que el kirchnerismo se encargó de destruir completamente el crecimiento económico y Argentina está en recesión hace 12 años. Y los salarios siguen una evolución más o menos similar, que dejaron de crecer a partir del 2013 y están cayendo. Y a su vez también esto tiene su correlación en la pobreza. Vemos como cuando los salarios suben, la pobreza baja, y cuando los salarios caen, la pobreza empieza a subir. Con lo cual esta caída de los salarios tiene origen en la destrucción total del crecimiento económico argentino. Luego, yendo un poco a la gestión Milei, podemos ver cómo en los primeros meses los salarios cayeron brutalmente, estando por ejemplo el promedio de los salarios un 15% por debajo respecto de inicios del gobierno. Los salarios registrados también más o menos un 15% por debajo respecto de inicios del gobierno. El RIPTE, que son los salarios registrados y con continuidad en los últimos 13 meses, incluso un 20% por debajo respecto de inicios del gobierno. Y los salarios informales llegaron a caer hasta abril alrededor de un 27%, una brutalidad. Y como ya dijimos, la caída de los salarios en general en el largo plazo es explicada por la caída económica en Argentina. Sin embargo, en el corto plazo tiene otro origen, que es la devaluación de diciembre de 2023. Y para entenderla tenemos que interiorizarnos en el régimen cambiario de Argentina. Básicamente nuestro país tiene cepo, o sea, el precio del dólar en un país normal fluctuaría, o sea, aumentaría y bajaría de precio sin que este tenga muchas consecuencias. Pero acá en Argentina tenemos cepo, o sea, el dólar legal, el que tiene un precio convalidado por el gobierno, está artificialmente barato. Y luego tenés dólares ya sea legales o ilegales, pero que serían dólares paralelos que reflejan un precio más parecido al valor real del dólar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que este régimen destruye completamente el crecimiento económico. No puede haber eso de que haya muchos precios para el dólar y de que haya mucha diferencia entre el dólar oficial y los dólares paralelos. Esto desincentiva las inversiones, las exportaciones, te genera un quilombo en las importaciones, hace que el gobierno se quede sin reservas, lo cual es muy importante para pagar deuda, por ejemplo. O sea, es un desastre. Pero claro, tiene un punto positivo y es que te ayuda a controlar la inflación en el corto plazo. O sea, si el gobierno establece un precio artificialmente barato para el dólar, lo que hace es que los precios que aumentarían cuando aumenta el precio del dólar, por ejemplo el de las cosas importadas o el de la comida, no aumenten. Entonces vos puedes tener cierto nivel de inflación en todos los precios, pero en los precios que dependen del dólar tener un menor nivel de inflación, con lo cual la inflación total te da menos de lo que debería darte normalmente. Ahora, ¿qué pasa? Que esto solamente funciona a corto plazo. En el largo plazo los precios igualmente terminan aumentando. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, que el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández Massa y Cristina Fernández de Kirchner, utilizó esto para intentar bajar la inflación a corto plazo. Este régimen estuvo vigente durante todo su gobierno, pero sobre todo durante el último año y más bien en los últimos meses, justamente cuando venían las elecciones, que el gobierno decidió dejar prácticamente quieto el dólar oficial mientras los dólares paralelos estaban aumentando a un ritmo brutal. De hecho, la brecha, o sea, la diferencia entre los dos llegó a ser del 200%. O sea, los dólares paralelos valían 3 veces más que el dólar oficial. Esto es un delirio económico que solamente sucede en Argentina, lo cual provocaba que muchos precios que deberían estar aumentando muchísimo más, porque debería de aumentar el dólar muchísimo más, no estaban aumentando. O sea, tenías un montón de inflación reprimida, entre comillas, por la brecha cambiaria, por la diferencia entre el dólar oficial y los dólares paralelos. Pero claro, esto es a consta de destruir completamente el crecimiento económico, porque ya dijimos que el cepo es malo para el crecimiento económico y de hecho conforme más brecha hay, más daño este le hace a la economía. Entonces era una medida totalmente cortoplacista hecha para que la inflación baje en el corto plazo a cambio de reventar la economía en el futuro. Y claro, dijimos que a largo plazo lo que te determina la baja de la pobreza y la suba de los salarios es el crecimiento económico, con lo cual esto era bajar la inflación en el corto plazo a cambio de que en el futuro suba la pobreza. ¿Qué es lo que pasa? Que asumió Milei y como básicamente este nivel de brecha del 200% era insostenible, tomó la decisión que nadie quería tomar pero que todos sabían que se tenía que tomar, que es devaluar el dólar oficial, o sea, aumentar su precio para que la brecha disminuya. El dólar oficial pasó de menos de 400 pesos a 800 pesos, haciendo que la diferencia con los dólares paralelos, que en ese momento andaban alrededor de 1000 pesos, sea menor. Por ende, el cepo le haga menos daño a la economía y puedas tener más crecimiento económico en el medio y largo plazo. O sea que en el futuro podrían subir los salarios y podría bajar la pobreza. ¿Cuál es el problema? Bueno, el corto plazo. ¿Por qué? Porque recordemos que el anterior gobierno utilizaba este régimen para bajar la inflación, o sea, para que el dólar y los precios que dependen del dólar no aumenten.
inflación. ¿Qué pasa? Que si el dólar aumenta, y sobre todo si aumenta con un salto tan discreto en tan poco tiempo, o sea, se duplica en un mes, que fue lo que sucedió, todos esos precios también iban a tener un movimiento similar. El resultado, bueno, la inflación pasó del 12% en noviembre al 25% en diciembre, y se mantuvo en esos niveles delirantes durante los primeros meses de 2024. ¿Qué sucedió? Bueno, que los salarios evidentemente no pudieron alcanzarle el ritmo a la inflación. Por ende, si todos los precios aumentan y los salarios van por debajo, eso quiere decir que los salarios en términos reales bajaron, o sea que puedes comprar menos cosas. Este hecho es el que explica la brutal caída de los salarios en los primeros meses del gobierno de Milei y la brutal subida de la pobreza en los primeros meses del gobierno de Milei. ¿Es culpa de este gobierno? ¿Es culpa del anterior gobierno? Bueno, yo pienso que es culpa del anterior gobierno porque básicamente esta caída de los salarios y subida de la pobreza es resultado de dejar de sostener un régimen que era insostenible y que fue implementado no solamente por el gobierno anterior, sino que viene desde 2011. Sin embargo, dependiendo de qué dato tomes, más o menos a partir de marzo que los salarios están empezando a subir y le están ganando a la inflación. Recordemos que la inflación, por más que en estos últimos meses esté estancada en torno al 4%, es muchísimo menor que en aquel pico del 25% y muchísimo menor que en los últimos meses del gobierno anterior, que era de en promedio 12%. Esto más el crecimiento del crédito y otras cosas está haciendo que la economía repunte en estos últimos meses y con ella también los salarios. Por ejemplo, el promedio total de los salarios, que recordemos en su piso más bajo llegó a estar por debajo del 15% respecto de principios del gobierno de Milei, hoy en día se encuentra más o menos un 8% nada más, o sea que ya han recuperado la mitad de lo que perdieron durante el peor momento del ajuste. Si nosotros vamos a los salarios registrados, podemos ver que los números son más o menos iguales. Habían registrado una caída del 15% en el peor momento y hoy se mantienen más o menos un 8% abajo. Si vamos a los datos del RIPTE, podemos ver que la evolución es incluso mejor. Habían llegado a estar más o menos un 20% por debajo y hoy se encuentran solamente un 5% por debajo, o sea, recuperaron 3/4 de la caída. Y si vamos a los salarios informales, podemos ver cómo estaban casi un 30% por debajo, mientras que hoy ya se encuentran solamente un 10% por debajo. Y sí, te recuerdo que todos estos datos son del INDEC, o sea, no son datos míos, son datos oficiales. ¿Esto qué provocó? Bueno, que la pobreza en los últimos meses empiece a bajar de ese pico altísimo que tocó en los primeros meses del gobierno de Milei, que fue cuando cayeron muy fuerte los salarios. Pero es verdad que esto no deja de ser algo de corto plazo, o sea, los salarios pueden bajar y subir mes a mes, pero lo importante es en los siguientes años si los salarios van a subir o van a bajar. Y la realidad es que esto depende del crecimiento económico. Si el gobierno de Milei hace las reformas necesarias y si las reformas que hizo funcionan, en los próximos meses va a haber crecimiento económico y por ende van a subir los salarios y va a bajar la pobreza. Yo personalmente creo que es lo que va a suceder y hay muchas instituciones que pronostican un crecimiento económico relativamente alto para los próximos años. Y yo creo que conforme más reformas se hagan y se saquen más leyes, como por ejemplo la ley bases, más se baje el gasto público, más se bajen los impuestos y más baje la inflación, este crecimiento económico de los próximos años va a ser incluso mayor, con lo cual va a bajar más la pobreza y van a subir más los salarios. Pero claro, esto sí sale todo bien, tal vez la inflación no termina de bajar y se estanca en torno a un 4% o incluso vuelve a subir, tal vez el gobierno no puede sacar más reformas, el Congreso le termina derogando el decreto de principios de año, tal vez hay algún factor externo como por ejemplo otra sequía que perjudique mucho al campo, que haga que caiga la economía. Entonces bueno, veremos si sucede el escenario bueno o el escenario malo. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Quería hacer un pequeño resumen de cómo vienen los salarios en el gobierno de Milei y también explicar un poco, bueno, que realmente la caída de los salarios no es que sucedió en los últimos 6, 7, 8, 9 meses, sino que viene de 12 años ya. Así que como siempre, si te gustó este video puedes darle like, si quieres más videos como este puedes suscribirte. Recuerda que yo también hago videos en mi canal personal, así que puedes ir a seguirme ahí, te lo dejo en la descripción. Y por último, como siempre, te mando saludos.